Estamos grabando, entonces voy a compartir pantalla. Vamos a entonces retomar este proyecto de asteroides, ¿no? Ya le hemos estado avanzando mucho. Y nuevamente déjenme comenzar recordando rápidamente lo que hemos hecho. Entonces, la idea era desarrollar un juego de asteroides. Déjenme ver si por aquí tengo el documento que hemos hecho. Esto es de las transformaciones. Esto es un documento vacío. Esto no sé qué sea. Y esto es lo de asteroides. Entonces, nuevamente, de manera muy breve, espero, queremos implementar un juego clásico de asteroides donde aparecen tres tipos de objetos: la nave, este triangulito que está en medio, los asteroides, que son estas bolas, y las balas que las dispara la nave para ir desintegrando a los asteroides, ¿no? Entonces ya conocen más o menos cómo está el juego. Los tres objetos esencialmente son partículas como las que hemos estado implementando desde el inicio del curso, partículas que tienen posición, velocidad y siguen unas ciertas leyes de movimiento que son las mismas para las tres partículas. Básicamente es un movimiento con velocidad constante, dado por la ecuación que ya conocemos: posición final igual a posición inicial más velocidad por el intervalo de tiempo transcurrido de una actualización a la siguiente. En este caso, las actualizaciones las hacemos durante la función draw, que estamos asumiendo que se ejecuta 60 veces por segundo. Vamos a ver más adelante cómo medir realmente el tiempo entre una actualización y otra, porque esos 60 veces por segundo depende mucho de la velocidad con la que se ejecuta el programa, ¿no? Si el programa es pesado para la computadora, se puede volver más lento y entonces la función draw ya se ejecuta, no sé, menos veces por segundo. Pero esto vemos después bien cómo medir exactamente cuánto tiempo pasa de un cuadro al siguiente. Entonces, estos tres tipos de objetos tienen algunas cosas comunes, ¿no? Velocidad, posición y la forma de movimiento. Pero también tienen propiedades particulares, ¿sí? Principalmente la apariencia, o sea, cómo se dibuja cada objeto. Eso varía dependiendo de si es una nave, asteroide o bala. Y algunas propiedades que pueden ser particulares. Por ejemplo, la nave tiene una orientación, puede girar y apuntar en una orientación variable. Los asteroides pueden ser de distinto tamaño. Conforme se van desintegrando, se van haciendo más pequeños. Y bueno, las balas, les agregamos una propiedad que es el tiempo de vida, que es cuánto van a durar en la pantalla a partir de que son disparadas. Este tiempo de vida también se va disminuyendo durante las actualizaciones que rigen el movimiento de las balas. Y de esa forma podemos detectar cuando una bala ya debe desaparecer, por decirlo así, ¿no? Entonces, esto ya lo implementamos. Y inicialmente los implementamos como tres clases distintas: la clase nave, la clase asteroides, la clase bala. Pero vimos que pues son clases muy parecidas, y a partir de aquí introdujimos la idea de herencia. Es decir, crear una nueva clase a partir de una clase ya existente. En general, si las tres clases que tenemos son muy similares a la clase partícula que ya habíamos implementado, pues podemos tomar la clase partícula y a partir de la clase partícula crear estas tres nuevas clases: nave, asteroides y balas, ¿sí? Y todas se van a comportar como una partícula de manera general, salvo en los casos donde nosotros querramos que el comportamiento sea diferente, o que tenga algunas propiedades adicionales, o que tenga métodos adicionales, ¿sí? Entonces, la herencia es la capacidad que tienen los lenguajes orientados a objetos para crear una nueva clase a partir de una clase ya existente, modificando lo que se requiera. Esto puede ser agregar nuevas propiedades, agregar nuevos métodos,
o modificar la implementación de los métodos ya existentes, sin dejar de tener acceso a los métodos de la clase original, ¿sí? Y bueno, esto que pusimos aquí es simplemente la idea de que en este juego el movimiento que vamos a implementar va a ser toroidal, es decir, si un objeto se sale por la derecha, vuelve a entrar por la izquierda. Si se sale por arriba, entra por abajo y así, ¿sí? Entonces, esto que hicimos aquí es, después de actualizar la posición o cualquier coordenada de la posición, ya sea la coordenada X o la coordenada Y, de cualquiera de los objetos, vamos a aplicar vamos a aplicar esta ecuación que está aquí para tener un manejo toroidal de los bordes, ¿sí? Bien, entonces, lo último que hicimos, nosotros, bueno, en nuestro juego ya teníamos, mostrábamos ya la nave, mostrábamos un cierto número de asteroides que definimos al inicio del juego. Después lo podemos ir variando según el nivel de dificultad o lo que sea. Y al oprimir la barra espaciadora, la nave disparaba las balas. Todavía no hay interacción entre objetos, o sea, sobre todo cuando chocan unos objetos con otros, pero ya todos los objetos se mueven libremente, ¿no? Siguiendo la regla de movimiento que les pusimos, que es un movimiento lineal. Ahora, todos estos objetos, lo que hicimos fue decir, bueno, a través de la herencia, aunque tenemos objetos asteroides, un objeto clase nave, objetos clase bala, a través de la herencia, esencialmente todos ellos son objetos de clase partícula también, ¿sí? O sea, un objeto de una clase heredada de otra también se puede ver o se puede tratar como un objeto de la clase original, de la superclase, ¿sí? La clase, digamos, original es la superclase y la clase heredada es la subclase. Entonces, todos estos objetos, si bien cada uno tiene su propia clase, todos ellos son de clase partícula también. Y entonces podemos agregarlos todos a un arreglo de clase partícula para procesarlos todos juntos dentro de un solo ciclo. Y no tener que hacer un ciclo para los asteroides, un ciclo para las balas y luego ya procesar la nave de forma individual, ¿no? No tenemos que hacer 3 veces la misma cosa, lo hacemos todo en un solo ciclo. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Ok, entonces, bien, esto es lo que teníamos, ¿no? Originalmente metimos todo esto a un arreglo, ¿sí? El problema del arreglo es que tiene o sea, del tipo de datos arreglo, en este caso un arreglo de partículas, es que los arreglos tienen un tamaño fijo, ¿sí? Si tú creas un arreglo con 100 elementos, ese arreglo va a tener 100 elementos, ¿sí? Durante toda la ejecución del programa, ¿no? O sea, lo que es a lo largo de todo el contexto de donde está, ¿no? Entonces, lo que hacíamos nosotros, por ejemplo, a la hora que disparamos las balas, pues estamos agregando objetos a la escena, ¿sí? O sea, hay nuevos objetos que no estaban antes. Y esos objetos duran un rato y luego tendrían que desaparecerse. No lo hemos implementado, pero también a la hora que le disparamos a un asteroide, ese asteroide se va a romper y se va a fragmentar en varios fragmentos, incrementando el número de objetos que se ven en la pantalla. Entonces, lo que hacíamos nosotros para hacer esto era usar la función append de processing, que tú le pasas un arreglo, le pasas un elemento que se va a agregar al arreglo, pero en realidad no se agrega este elemento al arreglo, porque un arreglo no puede crecer, ya tiene un tamaño fijo y no puede tener más elementos de los que ya tiene. Lo que hace la función append es crear un nuevo arreglo. Digamos, si el arreglo original tenía un tamaño n, entonces la función append crea un arreglo de tamaño n más 1, donde copia los n elementos del arreglo al nuevo arreglo y agrega el elemento que queremos
agregar al final del arreglo. Pero entonces ya se tienen dos arreglos, el de tamaño n y el de tamaño n más 1. Y entonces cada vez que nosotros disparábamos una bala o algo así, se estaba creando un nuevo arreglo cada vez más grande, ¿sí? Y luego pues las balas permanecían ahí, aunque se dejaban de dibujar porque la función de dibujo de la bala tiene esa condición de que si el tiempo de vida es menor que 0, entonces la bala no se dibuja, ¿sí? Dentro del programa, internamente, esas balas se quedaban en el arreglo y se procesaban con todo lo demás. O sea, la computadora seguía calculando el movimiento de esas balas que ya ni siquiera se ven en la pantalla, ¿sí? Y que ya no iban a tener ningún efecto en el juego. Pero esas balas se iban acumulando al grado de que llegábamos a tener arreglos de un tamaño enorme, simplemente por estar disparando ahí balas, ¿no? Entonces, esto es muy poco eficiente, tanto en términos de memoria como en términos de tiempo de cómputo, de procesamiento, ¿sí? Seguro más de uno de ustedes le gustan los videojuegos y seguro más de uno de ustedes juega videojuegos en su computadora, videojuegos relativamente complejos, de esos que generan escenas en 3 dimensiones y te tienes que ir moviendo a lo largo de una escena y todo esto, ¿no? Bueno, para los jugadores es bien conocido algo que se conoce como el FPS, que es una abreviación de Frames per Second. Es el número de imágenes por segundo que puede mostrar un juego mientras se está ejecutando. Es como el número de cuadros por segundo en una película. Por ejemplo, en el cine, clásicamente el cine se mostraba a 24 cuadros por segundo. O sea, es una secuencia de fotografías y se muestran 24 fotografías en secuencia por segundo y esto genera la ilusión de movimiento, ¿sí? Pero realmente son fotografías estáticas. Posiblemente en la actualidad, donde muchas películas ya se filman de manera digital, el número de cuadros por segundo ya es más grande. No sé si se siguen proyectando a 24 cuadros por segundo, pero bueno, 24 cuadros es más o menos lo mínimo que necesita para que el ojo, para engañar al ojo humano, ¿no? Y que el ojo no se dé cuenta de que son imágenes estáticas, sino que realmente den la ilusión de movimiento. Alrededor de 20 cuadros por segundo es el mínimo. Bien, la mayoría de las computadoras, las pantallas de la computadora, la mayoría de ellas se refrescan con una frecuencia de 60 cuadros por segundo. Si ustedes han visto alguna vez las especificaciones compran un monitor, por ejemplo, de computadora y ven las especificaciones, ahí les va a decir, la frecuencia del monitor es de 60 Hz, ¿no? Hay algunos de 75 Hz, algunos de 80 Hz, pero la gran mayoría funcionan incluso hay algunos de 50 Hz, pero les digo, la gran mayoría funcionan a 60 Hz. Y entonces, o sea, 60 cuadros por segundo. Y entonces lo que hace Processing es tratar de sincronizar la función draw con la frecuencia con la que se refresca la imagen de la pantalla, con la que se actualiza la imagen de la pantalla. Y entonces por eso la función draw se ejecuta a 60 cuadros por segundo en el mejor de los casos. No tiene sentido que la función draw, por lo general no tiene sentido que se ejecute más rápidamente porque no te da una mejor animación, ¿sí? Digo, sí, el programa jala más rápido y todo, pero en términos perceptuales tú sigues viendo 60 cuadros por segundo, ¿no? Bien, sin embargo, aquellos de ustedes que han jugado videojuegos en la computadora y de repente tienen un juego que es demasiado pesado para su computadora o lo quieren jugar con una resolución demasiado alta, se darán cuenta de que el número de cuadros por segundo disminuye y entonces el movimiento deja de ser fluido y empieza a verse así como en pasos, ¿no? Sobre todo en escenas donde hay demasiados objetos en la pantalla, no sé, demasiados enemigos o lo que sea,
y el juego se empieza como que a atorar, ¿sí? Esto es un efecto bien conocido. Esto ocurre porque el tiempo que le toma a la computadora generar cada imagen del juego, cada cuadro, es mayor que el tiempo que tiene disponible. Por ejemplo, si queremos que la animación se ejecute a 60 cuadros por segundo, pues necesitamos generar las imágenes en menos de un sesentavo de segundo. Si me tardo más de ese tiempo en generar una imagen, entonces no voy a poder mantener la frecuencia de 60 cuadros por segundo y el juego va a empezar a tener este efecto de que se hace lento, ¿no? Déjenme cargar vamos a ejemplificar esto. Déjenme cargar el ejemplo que tenía del proyecto. No sé si es este. Sí es este. Les había mostrado este ejemplo del proyecto donde generamos las distintas mosaicos y formas distorsionadas del mosaico, ¿sí? Aquí estoy imprimiendo, en Processing es muy fácil hacer esto. Puedes conocer tú cuántos cuadros por segundo se están calculando. No cuántos le pusiste tú a la función draw, sino cuántos se está calculando en la realidad. Y esto se hace simplemente con la variable de entorno framerate. Framerate es un nombre de processing que tiene dos funciones. Si lo usas como función, o sea, le pones paréntesis y le pasas un argumento, entonces eso sirve para decir cuántos cuadros por segundo quieres o cuántas veces por segundo quieres que se ejecute la función draw. Por default son 60. Pero si lo usas como variable, entonces te devuelve en realidad cuántas veces por segundo se está ejecutando la función draw, ¿sí? Entonces aquí lo que estoy haciendo es usar esta función que, como pueden ver, esta sintaxis ya la deben entender. Surface debe ser un objeto, ¿sí? De no sabemos de qué clase. Bueno, lo podríamos investigar, pero y setTitle es un método del objeto. Este objeto Surface es el objeto que representa la ventana donde se dibuja la aplicación, ¿sí? Y básicamente setTitle es la función que me permite darle el título a esa ventana. Por default tiene el mismo nombre, el título es el mismo nombre del programa, pero yo lo puedo cambiar, ¿no? Entonces le estoy poniendo simplemente que me imprima el número de cuadros por segundo con los que se ejecuta, y si se fijan, pues está prácticamente en 60. Está cambiando mucho, pero se queda en 60. Ahora, conforme yo voy haciendo procesos más complicados, por ejemplo, este es el mosaico, y luego el mosaico con movimiento, ¿sí? Luego empezamos a meter ruido. Estos todavía son procesos bastante simples, ¿sí? Bastante simples. Pero ya que empiezo a meter, por ejemplo, este efecto de ondas, fíjense qué pasa. La velocidad se va a la mitad. Aunque la función draw se está tratando de ejecutar 60 veces por segundo, no le es posible, por la complejidad de lo que estoy graficando, no le es posible ejecutarse 60 veces por segundo. Se puede ejecutar 31 veces por segundo en esta computadora. En otra computadora, pues la velocidad puede variar, ¿sí? Un proceso todavía más complicado como el túnel. No, de hecho, computacionalmente parece menos complicado. Llega a 34 cuadros por segundo, ¿sí? Pero bueno, aquí se ve que una cosa es la velocidad ideal con la que se ejecuta un programa y otra cosa es la velocidad real, ¿no? Y esa depende de la computadora. Entonces, si nuestro juego de asteroides va a ser muy complejo a la hora de graficar las cosas, puede ser que no nos dé 60 cuadros por segundo y tendríamos que ajustar el delta t que define el movimiento para que corresponda realmente con el tiempo físico que transcurre de un cuadro al siguiente. Después vemos cómo calcular ese tiempo físico. Por ejemplo, esta imagen
es de tamaño, déjenme regresarme aquí, es de tamaño 512 por 512. Si yo la hago más grande, acuérdense que para generar estas imágenes estoy dibujando un píxel a la vez, píxel por píxel. Entonces, si hago la imagen más grande, por ejemplo, 1024 por 1024, pues ahora son 4 veces más píxeles. El doble en el sentido horizontal y el doble en el sentido vertical. Si me da 30 cuadros por segundo con una imagen de 512 por 512, con una imagen 4 veces, o sea, con 4 veces más píxeles, yo esperaría que me diera la cuarta parte de velocidad. 30 entre 4, ya estamos hablando de 7.5. Aquí está de 1024 por 1024. Vamos a ver, fíjense, ya no son 2 repeticiones, sino son 4 repeticiones del mosaico. ¿Sí? Fíjense que aquí, déjenme, 60 cuadros por segundo si no hago nada más que poner una copia de mosaico. Pero cuando ya empiezo a poner, por ejemplo, el mosaico con traslación, ya bajó a 46 cuadros, ¿no? ¿Sí? Con ruido, ya bajó a 20 cuadros. Y estos nos daban 60 cuadros en la imagen más chica. Vamos a poner, aquí está. Fíjense qué es lo que pasa con el efecto de ondas. Ya no se ve fluido, ya se ve como que cortado, ¿no? O sea, como que en pasos grandes. Y está bajando a más o menos lo que calculábamos, 8 cuadros por segundo, ¿sí? Y el efecto ya no se ve muy fluido. Todavía con 20 cuadros por segundo, que era el caso, por ejemplo, aquí del ruido, se ve una animación más o menos fluida, pero ya menos de eso no jala muy bien. El túnel también ya no se ve muy bien. ¿Sí? Ya no se ve el movimiento así suave, ¿no? Entonces, bueno, alguna vez les había platicado de la importancia de fijarse o de tratar de hacer que sus implementaciones, que sus programas sean eficientes. Aquí se ve por qué. Porque si llega uno a hacer programas en donde si no cuidas que el programa sea eficiente, simplemente se vuelve lentísimo y para el usuario no funciona bien, ¿no? Entonces, bien, esto nos llevó a lo siguiente. El problema era que tener todas las partículas que forman nuestro juego, o sea, asteroides, balas, la nave, todo metido en un arreglo, hace que nuestro programa sea ineficiente, tanto en tiempos de procesamiento como en memoria, consumo de memoria, ¿no? Entonces, una manera de hacerlo más eficiente es usar una estructura que sea más adecuada que los arreglos. Una estructura que realmente pueda crecer de tamaño o disminuir de tamaño conforme se necesita. Una estructura a la cual yo le pueda agregar elementos sin tener que crear otro arreglo nuevo, ¿sí? O quitarle elementos fácilmente. Entonces, esa estructura en processing es el array list, ¿sí? Es lo que se conoce formalmente como una lista ligada, pero que también aquí la puedes utilizar como arreglo, por eso combina las dos palabras, es un arreglo y una lista, ¿sí? Internamente se maneja como una lista, pero en la interfaz, la manera de utilizarlo puede usarse también como un arreglo. Entonces, lo que hicimos fue decir, bueno, pues en vez de tener un arreglo de partículas, vamos a tener un array list de partículas que se escribe de esta manera. Se escribe de esta manera para declararlo. Y luego ya nada más tenemos que ver cómo agregar partículas y quitar partículas, ¿sí? Y cómo recorrer el array list, ¿no? Entonces, bueno, en la función setup vamos a crear el array list como si fuera cualquier objeto, ¿sí? O sea, usamos new, llamamos al constructor de la clase. El constructor de la clase tiene exactamente el mismo nombre que la clase, entonces sería todo este nombre, array list,
menor que, partícula, mayor que. Un ArrayList de partícula. Y como estamos llamando al constructor, pues seguimos con unos paréntesis. En este caso el constructor no lleva argumentos. Me parece que este constructor está sobrecargado y hay alguna versión que sí lleva argumentos, pero ahorita no los queremos, ¿no? Entonces, esto me crea un ArrayList o una lista vacía de partículas. O sea, en este momento la lista tiene 0 partículas. Vamos a empezar a agregarle algunas partículas. Las partículas que le vamos a agregar son de clase asteroide, o sea, de la subclase asteroide. Partícula sería la superclase, asteroide es la subclase, y simplemente los puedo agregar de esta manera, ¿sí? La función para agregar partículas a una lista es el método add, y simplemente le pongo la partícula que quiero agregarle. Pues voy a crear una nueva partícula, ¿sí? New asteroide. Fíjense que esto ni siquiera lo asigno primero a una variable, no necesito hacerlo, ¿sí? Nada más necesito crearlo, pasarle la referencia a esta función y esta función ya agrega la referencia a la lista. O sea, realmente es una lista de referencias a partículas. Aquí estoy agregando 8 asteroides, podrían ser más, los que yo quisiera. Después podemos hacer tal vez una función para que inicialice todo el juego. Podemos hacerla de una vez. Vamos a hacerla aquí. Void inicializa juego. Y como realmente todo es esto mismo, pues es lo que hacemos, ¿no? Fíjense que no voy a crear la lista aquí. Solamente voy a agregar los asteroides. Entonces aquí lo que voy a hacer es vaciar la lista. Hay un método para hacer que la lista se vacíe básicamente, que no tenga ningún elemento. Nada más déjenme recordarlo. Vamos a buscar aquí ArrayList a ver si aparece aquí. Y si no, pues será en la ayuda de Java. Obviamente puedo hacer un ciclo y ponerle remove todas las partículas, pero creo que hay algo más directo. Vamos a la referencia de Java. Ya hablamos un poquito de cómo se ve la referencia de Java, que es menos amigable que la de Processing, sin ejemplitos ni nada, pero mucho más completa. Entonces, clear. Clear remueve todos los elementos de esta lista, ¿sí? Entonces, si yo pongo aquí partícula.clear, con eso, si ya había elementos, los elimina, ¿sí? Y en la función setup, después de crear el arreglo partícula, llamo a la función inicializa juego, ¿sí? La ventaja de hacerlo en una función separada es que si en algún momento a lo largo del programa yo quiero volver a inicializar el juego, por ejemplo, que el usuario termine un nivel y va a pasar al siguiente nivel, pues puedo simplemente llamar a inicializa juego, agarra la misma lista que ya está creada, simplemente la vacía y vuelve a agregar los nuevos asteroides, ¿no? Entonces, y la nave, por supuesto. Entonces, así estaría. Y ya puedo agregarle aquí, por ejemplo, argumentos después para ponerle el nivel, ¿no? Y que el número de asteroides vaya en relación al nivel o alguna cosa ahí que se me ocurra hacer. ¿Sí? Agrega asteroides a la lista. Comentario por ahí. Bien, entonces es muy fácil agregar partículas. De hecho, me voy a brincar ahorita la función draw, regreso aquí prest. En la interfaz de usuario que está basada en el teclado, yo puedo mover la nave. La nave sí la tengo asociada también, o sea, a una variable en particular. O sea, esta nave es un objeto, hay un solo objeto de clase nave y esta variable se referencia a ese objeto,
pero también se agrega la referencia a la lista de partículas. Aquí está, ¿sí? Partícula.add nave. La nave también fue creada en Setup. O sea, en Setup yo nada más creo los objetos, ¿sí? Y ya, para no tener que volverlos a crear, ¿sí? Posiblemente aquí tenga que hacer algo para... ya nos vamos a topar con eso, ¿no? Pero bueno. Entonces, ok. Ya nos vamos a topar con varios detalles ahí. Entonces, en la interfaz puedo mover la nave, impulsar la nave, todo eso. Pero cuando disparo, tengo que crear una bala, ¿sí? Y agregarla a la lista. Entonces, creo la bala llamando al constructor de bala. El constructor toma como argumento la nave para saber desde dónde va a salir la bala, ¿sí? Y simplemente la agrego a la lista, ¿sí? Y ahorita, para depurar, puse este print que me dice cuántas partículas hay en la lista completa de partículas, ¿sí? Ya habíamos visto que este número crecía y crecía hasta que empezamos o hasta que encontramos una manera de quitar las balas para las cuales ya había transcurrido su tiempo de vida. Y eso ocurre en la función draw. ¿Qué es lo que hacemos en la función draw? Bueno, primero hacemos lo que hacíamos antes para las partículas. Hacemos un ciclo donde recorremos todas las partículas. Nuevamente usamos un ciclo por contador, igual a 0 y menor que partícula.size, ¿sí? En los ArrayList, el método size es el que te dice cuántos elementos tiene. No está el miembro length de los arreglos, ¿sí? Entonces es otra diferencia con respecto a los arreglos. Y luego, para obtener una partícula en particular, ¿sí? Usamos partícula.get subíndice i, perdón, partícula.get i, o sea, es llamar un método en lugar de usar los corchetes con el subíndice. Entonces, nada más cambia la sintaxis, pero fuera de eso es lo mismo. Obtenemos una partícula y la dibujamos. Y luego la partícula i la actualizamos. Este tiempo es el que podríamos ajustar después. Y eso es lo que hacíamos antes. Pero después dijimos, bueno, vamos a, después de estar dibujando y actualizando, tenemos que checar si alguna bala se desaparece. ¿Cómo sé yo si se desaparece? Pues porque su tiempo de vida se hace menor que 0. O sea, llega un momento, cuando se crea la bala, su tiempo de vida es de 2 segundos y conforme transcurre el tiempo, se va disminuyendo hasta que se hace 0 después de 2 segundos. Entonces, si el tiempo de vida es menor que 0, tenemos que quitar a esa bala de la escena, ¿sí? Ya ni siquiera se va a dibujar, entonces hay que removerla de la lista. ¿Cómo le hacemos? Pues primero tenemos que saber, esta partícula es cualquiera de las partículas, podría ser una nave, podría ser un asteroide, podría ser una bala. Entonces, lo primero es saber si la partícula subíndice i en la lista es una bala. Eso lo podemos saber con esta palabra reservada de Java, instance of, que básicamente es un operador booleano. Bueno, más bien es un operador que devuelve un resultado booleano, ¿sí? Y me dice si una partícula es o no instancia de una cierta clase. Entonces, si la partícula subíndice i es instancia de la clase bala, entonces tomamos esa partícula, así como está, es un objeto de clase partícula. Entonces tenemos que hacer un typecast a clase bala para poder acceder a su tiempo de vida. Porque si no, pues un objeto de clase partícula no tiene la propiedad de tiempo de vida. Solamente las balas tienen esta propiedad. Entonces hacemos un cambio de tipo. Aquí se vale hacer este cambio de tipo porque ya sabemos que la partícula realmente es de clase bala. Y ahora sí, checamos el tiempo de vida de este objeto. Si es menor que 0, entonces usamos la función remove para eliminar el elemento subíndice i de la lista, ¿sí? Esto tiene un efecto secundario,
que va a hacer que si no tenemos cuidado nos podemos brincar el siguiente elemento, porque todos los elementos que seguían del elemento i se recorren hacia atrás, o sea, el elemento i más 1 se recorre hacia atrás hacia el subíndice i, el i más 2 se recorre al i más 1 y así, porque estamos quitando 1, ¿no? Entonces, después de que removemos el elemento subíndice i, tenemos que volver a checar el elemento subíndice i porque es el que estaba después, ¿sí? Y para evitar que este i más nos pase al siguiente elemento y se brinque el que nos faltaba, entonces ponemos aquí i menos menos para asegurarnos que el valor de i se va a mantener, ¿sí? Y bueno, vamos a imprimir el número de partículas, nada más para saber tanto cuando se agregan partículas como cuando se quitan partículas de la lista, ¿sí? Y ya esto nos permitía ver que el número de partículas ya se mantiene más o menos estable, ¿sí? Entonces, bueno, podemos aquí ejecutar el programa. Lanzamos alguna bala, vemos el número de partículas. Yo voy lanzando balas y después de que esas balas transcurre su tiempo de vida, se van desapareciendo del arreglo y se van sacando. Y otra vez el número de partículas regresa a 9, que son los 8 asteroides más la nave, ¿sí? Entonces, esto hace que el programa se mantenga ejecutándose de manera eficiente y que no se vuelva lento eventualmente, ¿no? Bien, entonces todo esto es lo que vimos la clase, no la anterior, pero hace un par de clases antes del examen. Y a partir de aquí es donde continuaríamos, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? Creo que no. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues ahora sí tenemos todo lo que necesitamos para poder detectar si hay colisión entre objetos, ¿sí? ¿Cómo lo puedo saber yo? Bueno, hay dos tipos de colisiones. La colisión de una bala con un asteroide, ¿sí? Y la colisión de un asteroide con la nave. Vamos a hacer primero la más complicada, creo yo que es la más complicada, que es una bala contra un asteroide, ¿sí? La colisión en sí es muy fácil de detectar, las balas son muy pequeñas, podemos considerarlas casi como puntos, ¿sí? Realmente son partículas muy pequeñas. Y el asteroide, bueno, pues tiene un cierto tamaño, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que checar es si una bala está dentro de un asteroide, ¿sí? Entonces, voy a poner esto como si fuera... ¿cuál será la mejor manera? Voy a poner esto como si fuera un método de la clase asteroide. Sí. Creo que va a ser lo mejor así. Entonces... vamos a pensar. Vamos a agregarle un método a la clase asteroide que es void colisión. Y lo pongo en la clase asteroide porque los asteroides son los que chocan con las cosas, ¿no? Tanto con la nave como con las balas, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí una partícula en general. Y vamos a ver si... voy a poner esto como booleano, ¿sí? Simplemente va a ser una función que me va a decir verdadero o falso. ¿Qué es lo que me va a checar esta función? Pues va a checar si el asteroide, desde el que se llama a esta función, choca con la partícula P, donde P puede ser una bala o puede ser una nave. Afortunadamente nosotros ya tenemos manera de checar de qué clase es P, si es una bala o si es una nave.
Le voy a llamar así como que hay colisión, para que suene como pregunta, ¿no? Entonces, vamos a checar primero el caso, suponiendo que P fuera una bala. Esto lo puedo poner así, if P instance of, si P es una instancia de la clase bala, entonces aquí voy a tratar el caso en donde sea una bala, ¿sí? Else, if, puedo hacer un else if, P instance of, nave, puedo aquí tratar el caso si se trata de una nave. Y si quisiera yo poder involucrar colisiones de asteroides con asteroides, o después tengo otro tipo de partículas en el juego, pues también las puedo agregar, ¿sí? Entonces vamos a tener primero la de la bala, ¿no? Si nada de esto se cumple, vamos a poner que devuelva falso. O sea, por default no hay colisión con la partícula P, ¿sí? Entonces nada más vamos a checar si se cumplen las condiciones para que sí haya una colisión, en este caso con la bala. Entonces ya sabemos que P es una bala, ¿sí? Entonces, obviamente yo tengo que, como ya sé que se trata de una bala, simplemente voy a tomar la posición de la bala, que es P.posición, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que quiero hacer. ¿Sí? Vamos a poner aquí colisiones. En este caso son fáciles porque todos los objetos son bolas, ¿no? Entonces, asteroide contra bala. ¿Qué va a pasar? Pues tengo un asteroide. El asteroide tiene una cierta posición, que voy a llamar P. Y un cierto radio, le voy a llamar R. ¿Sí? Y por otra parte tengo una bala. Vamos a ponerla aquí. Y esta bala también tiene una posición, ¿sí? Vamos a llamarle B.P. O sea, bala.posición, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué va a pasar? ¿O cómo puedo saber yo si la bala colisiona o le pega al asteroide? ¿Cómo lo puedo saber? Si la distancia entre la bala y el asteroide es muy pequeña o igual a cero, es que chocaron, ¿no? Bien, pero usando lo que conozco, ¿cómo lo puedo calcular? O sea, exactamente. O sea, yo sé que si la bala está muy cerca del asteroide, pues entonces chocaron, ¿no? Pero ¿cómo sé si la bala está muy cerca del asteroide? Calculando la distancia entre esos dos objetos, Ok, ¿y cómo sería? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo calculo la distancia entre los dos objetos? ¿No puede ser con alguna fórmula de distancia entre dos puntos? ¿Cuáles dos puntos? La cosa aquí es que el asteroide es toda una bola, ¿no? No es un punto. Entonces, ¿qué distancia voy a calcular? ¿La distancia de aquí a acá? ¿O la de aquí a acá? ¿O la de aquí a acá? ¿O la de aquí a acá? ¿O cuál? ¿Sí? ¿Sería la distancia más corta entre la bala y el radio, se podría decir, de la bala? ¿O el perímetro? A ver, eso está raro porque el perímetro es cuánto mide la circunferencia de esto, el radio es el radio y esos no son puntos. Ahí sí no podemos calcular la distancia entre un vector y un escalar.
¿Alguien más? Desde la partícula y el centro del asteroide. Ok. Tomo la distancia entre la partícula y el centro del asteroide, ¿sí? Que sería esta distancia. Vamos a llamarle D. ¿Y luego qué? ¿Cómo calculo D para empezar? Calculando la distancia entre esos dos puntos, y si es menor que radio, entonces ya habrán chocado. Correcto. ¿Y cuál es la fórmula para calcular la distancia entre estos dos puntos? Sería restar la posición del asteroide menos la posición de la bala y raíz al cuadrado. Raíz al cuadrado me lo dejaría igual. Bueno, o sea, bueno, raíz de la distancia en X de la partícula menos la distancia de la bala en X. Ok. En realidad, lo que se calcula es esto, la magnitud de la diferencia entre las dos posiciones, ¿sí? Para no tenernos que meter con las coordenadas individuales X y Y manejarlo todo como operaciones entre vectores. Entonces, la distancia entre dos vectores es simplemente la magnitud de la diferencia de ellos. No requiero hacer ninguna raíz cuadrada. O sea, esta magnitud se define como la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, ¿no? Si esta magnitud o esta distancia es menor que R, entonces hay colisión, ¿sí? Esta es la condición que me dice si hay colisión entre la bala y el asteroide. Ahora, ¿por qué lo quiero expresar así, como vectores? Pues porque son vectores. O sea, recuerden que estos P y B.P están dados como objetos de clase P vector, y seguramente hay funciones que nos van a permitir calcular esta distancia sin tener que irnos a las componentes individuales y elevar al cuadrado y sacar raíces cuadradas, ¿sí? Entonces vamos a la referencia de processing, pero vamos ahora a la clase P vector. P vector, P vector, P vector. Creo que ya hay un método de la clase P vector para calcular la distancia, ¿no? Es correcto. Este método dist calcula la distancia entre dos puntos. Entonces ni siquiera tenemos que implementarlo nosotros. Por ejemplo, puedo tomar b1.dist v2 y calcular la distancia entre dos puntos, ¿sí? Como está aquí en este ejemplo. Y entonces eso es lo más fácil, ¿no? Entonces vamos a programarlo, ¿no? If vamos a tomar la posición de ¿cómo se llama? Del asteroide P, posición. Posición representa la posición del asteroide. Si la distancia de ese vector a la posición de la bala, que sería P.posición, ¿sí? Fíjense que ni siquiera necesito hacer el typecasting de P a tipo bala, porque todos los objetos de clase partícula tienen esta posición, ¿sí? Entonces no voy a acceder a ninguna propiedad particular de la bala. Nada más quería saber si era una bala, porque la forma de calcular la colisión con la nave va a ser diferente. Entonces, si esta distancia es menor que el radio de el asteroide, entonces devuelve verdadero. O sea, sí hubo un choque, sí hubo una colisión. Y si no se cumple esto, pues por default la función se va a venir hasta acá abajo y va a devolver falso. Ahora, si lo quieren poner más pro, podemos poner esto: devuelve el resultado de esta expresión booleana.
Si esta expresión booleana, o sea, si esta comparación da verdadero, la función devuelve verdadero. Si esta comparación da falso, la función devuelve falso. ¿Sí? Entonces, esto es todavía más pro porque nos evitamos un if ahí directamente, ¿no? Entonces, está muy fácil checar la colisión. Nada más estamos checando si hay una colisión. No estamos diciendo qué va a ocurrir si hay colisión, ¿sí? Falta programar qué va a ocurrir si hay colisión. Pero bueno, eso lo vamos a ver después, ¿no? Entonces, bien. Vamos a posiblemente... Vamos a la función draw. La función draw es donde se ejecuta toda esta dinámica del juego, ¿no? Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a checar primero vamos a checar primero si antes de actualizar, yo creo, antes de actualizar, vamos a checar si hay una colisión, ¿sí? Fíjense ¿por qué quiero que sea antes de actualizar? Porque la colisión yo debo verla. Entonces, en el momento, aquí estoy dibujando, ¿sí? Y después de dibujar, quiero ver si se da la colisión. Es más, podría pensar que hasta sería por partes, ¿no? Podremos primero dibujar todo. Y luego hacer la verificación de colisiones. Entonces vamos a aquí dibujar escena. Entonces ya esto no aplica aquí, ¿no? La escena incluye dibujar el fondo, ¿sí? Y aquí vamos a poner actualiza objetos, lo cual significa hacerlos que se muevan. Pero antes de actualizar y después de dibujar, yo voy a checar las colisiones, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí detectar colisiones. Entonces vamos a hacer un ciclo que recorra las partículas. Ahora, a mí me interesa únicamente las partículas, o sea, las únicas partículas para las cuales yo ahorita estoy programando la posibilidad de colisión son los asteroides, ¿sí? Entonces, vamos a checar primero si una partícula es un asteroide, ¿sí? If partícula.get subíndice i instance of asteroide, y entonces aquí ya hacemos algo, ¿no? ¿Sí? O sea, solo voy a tomar los asteroides y ver si están colisionando con algo. Ese algo puede ser una bala, o puede ser la nave, o puede ser otra cosa, pero solamente los asteroides tienen esta capacidad ahorita de verificar si colisionan, ¿sí? Ahora, quiero mostrar algo que aquí puede ayudar un poquito, ¿sí? Bueno, igual va a dar lo mismo, ¿no? Da mucha flojera estar escribiendo partícula.get subíndice i. Entonces, a veces lo que hace uno es, lo voy a ejemplificar aquí, uno hace lo que se llama un alias, ¿sí? Entonces, voy a declarar un objeto de clase partícula P, pero nada más lo voy a declarar. Este va a ser un alias para los objetos de la lista. Todos los objetos de la lista son partículas, ¿sí? Pero para no tener que estar dentro de estos ciclos, yo hago referencia al objeto subíndice i de la lista varias veces. Por ejemplo, aquí está una vez, aquí está otra vez, aquí está otra vez, ¿sí?
y es medio latoso o da flojera escribir tanto, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es decir, bueno, vamos a hacer que P sea igual a partícula.get subíndice i. Recuerden que cuando ustedes hacen esto, le asignan un objeto a otro, no están creando una copia del objeto, sino están haciendo que este objeto haga referencia a este. ¿Sí? Las dos variables hacen referencia al mismo objeto y entonces si yo lo que le haga a este es igual que hacérselo a este. ¿Sí? Representan exactamente el mismo objeto. Pero entonces aquí es donde sí me ayuda esta cosa, porque ya no tengo que escribir todo este rollo de partícula.get subíndice i, ¿no? Puedo poner simplemente p.actualiza, ¿sí? Donde p pues es la iésima partícula o hace referencia, está mejor dicho, hace referencia a la iésima partícula de la lista. If p es instancia de bala, entonces la partícula p, cambiándole de tipo al tipo bala, checamos su tiempo de vida a ver si es menor que 0. ¿Sí? Y ya, eso me quita un montón ya no es tan complicado el programa, ¿no? Ya no tengo líneas tan largas y tan rebuscadas, ¿no? Nada más que aquí es donde tomamos ventaja de poder tener dos variables que hacen referencia al mismo objeto. Entonces, a esta variable la llamamos un alias. Es como darle un nombre diferente, un alias, a esta cosa. Pero es un nombre más cortito, ¿no? Más fácil de manejar. Aquí no lo hago. Podría hacerlo, pero en realidad no es necesario porque solo lo estoy usando una vez, ¿sí? Sin embargo, aquí sí lo voy a usar varias veces. Entonces, vamos a usar nuestro alias, que es P, para hacerlo igual o que haga referencia a la partícula I de la lista. Y entonces ya nada más ponemos si P es una instancia de asteroide. Entonces vamos a checar si P colisiona con cualquiera de los, de los demás objetos. ¿Cómo le hacemos? Recorremos otra vez todo el arreglo. O sea, cuando encontramos un asteroide, lo que vamos a hacer es compararlo con todos los demás objetos, ¿sí? Para ver si colisiona con algunos de ellos. Entonces, vamos, por ejemplo, aquí agarramos este asteroide que va acá. Bueno, pues este asteroide lo vamos a comparar con todos los demás para ver si colisiona con alguno de ellos. Entonces, hacemos otro ciclo. Ahora con la variable j menor que partícula.size. Vamos a ver que no es necesario recorrer todos los objetos, podemos ahorrarnos algunos. No, pero creo que lo mejor es hacerlo así. Y ahora sí, si if p punto colisiona, o bueno, más bien, o vamos a posiblemente hacer otro alias. Alias es, no sé si es el plural de alias, pero bueno, vamos a, P va a ser el objeto I y Q va a ser el objeto .get J. Ok, entonces, básicamente, si P hay colisión con Q, o sea, si el objeto P colisiona con Q, donde P seguramente es un asteroide por esta condicional y Q puede ser cualquier objeto, entonces ahora sí, aquí vamos a manejar la colisión, ¿sí? ¿Por qué me pone aquí esta cosa, asteroide? Hay colisión, me dice que no existe. Vamos a ver. Ah, claro, es que P es de clase bala. Entonces, perdón, de clase asteroide. Entonces tengo que hacer un typecast asteroide porque esa es la clase que tiene la función hay colisión asteroide. Le hago un typecast. Aquí necesito meter otro paréntesis porque
El operador punto tiene precedencia sobre el typecast, entonces así me brinco la precedencia y ya está. Ahora sí ya no hay error de sintaxis. Y ahora sí, si hubo colisión, entonces ahora sí tengo que ver cómo manejar esa colisión, ¿sí? Ahorita lo que voy a hacer es podremos borrar el asteroide. Voy a borrar el asteroide, así como si con una sola bala pudiera yo destruir el asteroide, nada más para checar que puedo hacer esto, ¿no? Bien, ¿cómo lo hacemos? Primero, recordemos cómo borrábamos objetos de la lista acá. Usamos remove, ¿sí? Entonces, partícula.remove, subíndice, ¿cuál? ¿Cuál vamos a borrar? I o J. Lo cierto es que vamos a borrar los dos, ¿sí? En este caso. ¿Por qué? Porque si una bala le pega un asteroide, rompe el asteroide, pero pues la bala no sigue caminando, ¿no? La bala se destruye también. Entonces, esa es la lógica que voy a llevar en el juego, ¿no? Entonces, voy a remover el objeto I, voy a remover el objeto J, ¿sí? Y aquí hay una cosa curiosa. Si ya destruí este asteroide, porque hubo una colisión con la bala, ya no tiene caso checar si ese mismo asteroide colisiona con otros objetos, porque el asteroide pues ya se desapareció. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues tengo que romper este ciclo, ¿sí? Romper este ciclo for, que ya no continúe ejecutándose, porque ya el asteroide ya no existe, ya no tengo que checar si choca con otros objetos, ¿sí? O sea, ya no existe ni como parte del juego, ni internamente en el programa. Para romper un ciclo for uso la palabra break, y esto hace que se salga, termina el ciclo for de la variable j, ¿sí? No quiero que continúe checando si este asteroide sigue colisionando con otras cosas, porque el asteroide ya no va a estar, ya lo removí. Pero antes de romper el ciclo, tengo que asegurarme que hago i menos menos, porque al terminar el ciclo de j, continúo con el ciclo de i y me va a incrementar la i brincándose un objeto. O sea, el mismo problema que teníamos acá, ¿no? Cuando eliminábamos una bala. Entonces, si remuevo el objeto i, pues también lo quito de aquí. Aquí removí el objeto j, no tiene caso hacer j menos menos porque el ciclo de j ya no va a continuar. Entonces, eso no tiene caso. Pero sí, i. De hecho, aquí estoy mal. Primero tengo que remover, vamos a ver si no hay un problema aquí. Porque al remover i, el subíndice j va a cambiar. O sea, si j estaba después de i, entonces tengo que decrementar j, y si no, pues no. Vamos a ponerlo así. Si j estaba después de i, entonces a la hora que se recorren, a la hora que yo quito el objeto i y se recorren todos los elementos hacia atrás, uno de esos elementos va a ser j, porque j estaba después de i. Entonces, la partícula que tengo que remover es la j-1, ¿sí? Entonces, j-. Y si j era menor que i, no puede ser igual a i, pero si j fuera menor que i, entonces esa no se recorre y mantiene su valor. O sea, el remover i no afecta la posición de la bala que le pegó al asteroide, ¿sí? Entonces, bueno, son consideraciones ahí con las que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? A la hora de trabajar con listas, ¿no? Porque quitas un elemento, pero lo quitas de en medio y mueves los subíndices de todos los demás elementos. Entonces, así le hacemos. No sé si la función remove tengo una forma distinta de trabajar donde no tenga que ponerle un subíndice, pero ahorita lo vamos a usar así. Entonces creo que ahí ya funcionaría la colisión con los asteroides, al menos para eliminar un asteroide. En realidad no es lo que quiero que pase. Sí se va a eliminar ese asteroide,
pero en su lugar deben aparecer otros fragmentos nuevos que ahorita todavía no lo implemento. Entonces, nada más quiero probar, ¿no? Vamos a checar. Vamos a dispararle a ese asteroide que va por ahí. Ahí está, se fue. Lo desaparecí y pues así está bien fácil ganar el juego, ¿sí? Incluso si me meto dentro de un asteroide, como todavía no hay colisión entre asteroide y nave, ahí nada más le disparo y ya, ¿no? Ok, ya, ahí gané. Luego vamos a tener que buscar la manera de detectar si ya destruí todos los asteroides para pasar al siguiente nivel. Porque ahorita pues ya se queda la nave sola sin nada que hacer, ¿no? Pero está funcionando bien nuestra detección de colisiones. Y fíjense que si yo disparo, se desaparece el asteroide y la bala, ¿sí? Lo cual me parece que es correcto. Si disparo varias balas, una de ellas se elimina, la que truena el asteroide, y las otras continúan. Esto me parece que está funcionando correctamente. Ahora, yo no quiero que el juego sea tan fácil, no quiero que con una patada pueda yo destruir un asteroide. Entonces lo que vamos a hacer es que el asteroide simplemente se va a fragmentar. Se desaparece el asteroide grandote, pero en su lugar aparecen fragmentos nuevos, ¿sí? ¿Cómo logramos esto? Bueno, después de que desaparecí el asteroide y la bala, voy a crear fragmentos del asteroide. Crear y agregar a la lista fragmentos del asteroide destruido, ¿sí? Si estoy hablando que son fragmentos, significa que deben ser más pequeños, ¿sí? Vamos a agregar 4 fragmentos. El problema es que tengo que saber de qué tamaño van a ser, porque van a ser más pequeños. Entonces, tengo que recordar de qué tamaño era el asteroide original. Entonces, ese tamaño lo voy a guardar en una variable, ¿sí? Vamos a ponerle aquí float r igual a p, bueno, más bien asteroide p, o sea, tomo p y lo cambio a tipo asteroide. Denme un segundo, por favor. Bueno. Sí. Ah, ¿qué tal, Rocío? Ok. Sí, por supuesto. No, creo que ahorita no hay ningún problema. En particular, Janet, digo, ahorita ya pasó lo de las credenciales. Entonces, eso fue lo que cargó un poquito con lo del seguro facultativo. Pero no hay ningún problema. Digo, incluso si Cristi quiere ir también, no hay ningún problema. Ok. Sí, por supuesto. Claro que sí. Sí, por nada. Hasta luego. Perdón. Entonces, bien, tomo P, pero yo ya sé que es un asteroide, entonces hago el typecast a clase asteroide, le pongo paréntesis para poder usar aquí el operador punto y de aquí agarrar el radio de este asteroide que voy a destruir, ¿sí? Ahora, a la hora que yo agrego nuevos asteroides aquí, vamos a agregar nuevos asteroides, voy a hacer un truco. Voy a tomar una asteroide A igual a new asteroide. Luego vamos a tener que mejorar la manera de crear los asteroides, ¿sí? Porque ahorita los asteroides aparecen lejos del centro, pero creo que lo correcto es que aparezcan lejos de la nave y no del centro, porque la nave puede aparecer en cualquier lugar. Ahora, la cosa es esta.
¿saben qué? No, voy a tener que hacer esto mejor acá. Déjenme mejorar esta idea, ¿no? Antes de quitar el asteroide, voy a agregar los fragmentos. Como los fragmentos van a estar hasta el final de la lista, no me echan mosca con las posiciones I y J de los objetos involucrados en la colisión, que son la bala y el asteroide, ¿sí? Pero sí quiero tener un alias para este asteroide. Entonces vamos a ponerle aquí asteroide A igual a asteroide P. O sea, tomo P, el objeto P, que es el asteroide, le hago un typecast a clase asteroide y lo guardo en la variable A como un alias. Pero esa variable A ya es de clase asteroide, ¿sí? Es simplemente para que sea más fácil manejarlo, ¿no? De hecho, lo pude haber hecho desde acá atrás. Sí, vamos a hacerlo desde acá. Para que quede más pulcro el programa, ¿no? Alias para un asteroide. Entonces, bien, vamos a tomar esto. Una vez que yo ya sé que mi objeto es de clase asteroide, que eso lo sé ya dentro de este if, digo, bueno, pues ahora agarro esa partícula, le hago typecast a clase asteroide para reinterpretarlo como un objeto de clase asteroide y lo guardo en A, que es de clase asteroide, y ahora sí ya no tengo que hacer todo este rollo y puedo usar nada más A, ¿sí? Si el asteroide en cuestión hace colisión con la partícula Q, entonces vamos a agregar nuevos asteroides que sean fragmentos, ¿no? Ahora, ¿por qué lo quiero hacer antes de remover el asteroide? Pues porque voy a necesitar la posición, o sea, los fragmentos pues van a estar donde estaba el asteroide, no van a aparecer de cualquier lado, ¿no? O sea, el asteroide se rompe y sus fragmentos pues están en la misma posición, posiblemente un poquito desplazados, ¿sí? Y con direcciones diferentes y todo. Entonces voy a tener que crear nuevos fragmentos. Creo que lo más interesante sería, o lo más fácil sería hacerlo en una función de la clase asteroide. Entonces vamos a hacer otro constructor que inicialice los asteroides de una manera distinta. Asteroide. Y vamos a pasarle un objeto de clase asteroide, ¿sí? Lo que va a pasar aquí es que este constructor va a crear fragmentos de otro asteroide que le paso yo aquí como argumento. Este es el asteroide grandote que se va a fragmentar y estos que estoy creando con el constructor son los fragmentos. Entonces, está fácil porque la posición va a ser esencialmente la misma, ¿sí? Vamos a ponerle posición igual a .posición.copy. Aquí sí quiero que sean copias porque son asteroides ya distintos, objetos distintos que se mueven por sí solos. La velocidad va a ser la misma que llevaba el asteroide más una componente aleatoria, porque vamos, si el asteroide va dirigiéndose en un sentido y se fragmenta, entonces se fragmenta y los pedazos salen como que en diferentes direcciones, pero con una componente en el mismo sentido que ya llevaba el asteroide. Entonces van a salir con mayor velocidad y eso va a estar interesante porque le va agregando dificultad al juego, ¿no? Entonces velocidad sería igual a a.velocidad.copy .copy vamos a multiplicar esta velocidad por un factor, velocidad punto mult. Déjenme ver.
vamos a multiplicarla por 0.5, ¿no? Y luego vamos a agregarle a la velocidad una nueva componente aleatoria. De hecho, creo que va a ser mejor primero poner la componente aleatoria. Una disculpa, estoy haciendo esto así como que conforme lo voy pensando, ¿no? Entonces vamos a poner primero pvector.random2d para crear un vector con dirección aleatoria y luego lo multiplicamos por la magnitud de la velocidad original, ¿sí? Que sería a.velocidad.magnitud. Y luego vamos a sumarle la velocidad original a.velocidad. ¿Sí? Entonces, en principio, ¿por qué aquí? Es que no funciona así. En principio, la velocidad del nuevo asteroide es la suma de dos velocidades. La del asteroide original, ¿sí? O sea, la velocidad de un fragmento de un asteroide es la suma de dos velocidades originales. De dos velocidades. La velocidad del asteroide original, el que se va a fragmentar, más una componente aleatoria. Nada más que aquí primero tomo la componente aleatoria y luego ya. Nada más que esta componente aleatoria le pongo una magnitud similar a la de la velocidad del asteroide original, porque pues, si no, no sabría qué magnitud ponerle, ¿no? Entonces, la idea es que este nuevo vector de velocidad va a tener una magnitud que podría ser, ¿sí?, mayor a la original, ¿sí? Y esto está bien porque, pues, por el impacto los fragmentos van a salir disparados con una mayor velocidad, ¿no? Vamos a ver qué pasa aquí. Si sale demasiado rápido, lo que hacemos es que lo vamos a ir atenuando, ¿no? Dividiéndolo entre algún factor ahí, ¿sí? Pero ahorita vamos a probarle así. Ya tenemos posición, ya tenemos velocidad y el radio, ¿sí? El radio del fragmento va a ser igual al radio del asteroide original a punto radio entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque lo voy a dividir en 4 partes, ¿sí? Y bueno, la idea es que el área pues también se va a hacer mucho más pequeña. O podría ser más bien entre 2, perdón, para que el área se divide entre 4. Si yo divido el radio de un círculo entre 2, su área se divide entre 4. Entonces, como el asteroide se divide en 4 fragmentos, el área total de los fragmentos es aproximadamente la misma que el área del asteroide original, ¿no? Y entonces, bueno, ahí quedaría. Bien, pues creo que ya están todas las propiedades ahí. Ahí ya se crea el nuevo objeto. Y vamos entonces acá a hacer lo siguiente. Si detectamos que hay colisión con una bala. Me falta aquí checar que es una bala. Nada más estoy checando ahorita que es una partícula. Entonces, Q instance of bala. Creo que conviene primero hacer esto. ¿Sí? Para no estar checando colisiones con todos los objetos, ¿no? Ok, si Q es una bala y hay colisión con esa bala, entonces, ahora sí vamos a crear los fragmentos y agregarlos a la lista. Partículas o partícula.add, agregamos a la lista. Y vamos a crear un nuevo asteroide. Que sea un fragmento del asteroide original, que está en la variable A, que es un alias que le pusimos aquí, ¿no? Entonces, aprovechando ahí, ¿no? El método que acabamos de hacer. Simplemente crea un nuevo asteroide que sea un fragmento de A, ¿sí? Con propiedades similares a A, pero modificadas para que sea más pequeño y tenga una dirección diferente, ¿sí? Luego elimina el objeto A
aquí elimina el asteroide. Aquí corregimos el índice J. Si es necesario, en caso necesario. Esto es, si el índice J estaba después de I, entonces a la hora de eliminar el objeto I, todos esos objetos que están después de I se recorren una posición hacia atrás y entonces la bala ya no está en la posición J, sino en la posición J-1, ¿sí? Y luego aquí eliminamos la bala. Elimina la bala. ¿Sí? Bien, creo que ahí más o menos ya estaría jalando. Vamos a probarlo. Vamos a dispararle a un asteroide. Ahí están los fragmentos, ¿no? Tengo un problema que es que debe llegar un momento en que que los fragmentos son tan pequeños que con una bala los elimino. Ahorita no está ocurriendo esto, sino que simplemente se hacen fragmentos cada vez más pequeños y llego a tener cientos de asteroides, ¿no? Y entonces esto está más peligroso que lo que yo hubiera querido, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle una condición adicional para checar el radio. Si el radio del asteroide es suficientemente grande, if a.radio es mayor que, mayor que algo, entonces fragmenta el asteroide y si no, simplemente lo desaparece. Yo supondría que el radio tendría que ser aproximadamente el tamaño de la nave, ¿no? O sea, ya si es más pequeño que la nave, no tiene mucho caso. Y la nave tiene un radio aproximadamente de 20, que es esta D que le pusimos, que controla el tamaño de la nave, que igual y después la vamos a tener que variar. Entonces ahorita lo vamos a alambrar, o sea, ponerlo como un valor fijo, aunque debería ser, o sería mejor si lo guardamos en una variable. Pero ahorita es una prueba rápida, ¿no? Entonces, todo este es el ciclo que ahorita controla esto, ¿no? Entonces, vamos a ver cuántas veces. Ahí están. Creo que la nave tiene que girar más rápido, no responde muy rápido. Pero ahí se ve que ya se van desapareciendo los asteroides después de un cierto tamaño, ¿sí? Y creo que hasta se pueden hacer más chiquitos. O iniciar con asteroides más grandes, pero ahí vamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora sí se puede completar el juego, sí se van desapareciendo los asteroides, ¿no? Y hay que aumentar el ángulo de giro de la nave porque si no responde muy rápido. Ok. Entonces déjenme controlar eso. Eso es aquí en Key Pressed. El ángulo de giro son 10 grados cada vez que le doy la flecha. Entonces vamos a aumentarle a 15 grados. El problema es que le tengo que, no puedo disparar y, o sea, como solo se detecta una tecla a la vez, ya valí ahí. Entonces, como solo se detecta una tecla a la vez, o disparo o giro. Entonces, no tengo un control que me permita hacer ambas cosas a la vez. Pero se podría, ¿no? Ahora me salieron muchos asteroides grandes ahí. Bueno, ahí está más o menos la idea, ¿no? Entonces, bien, quiero terminar ahorita porque falta implementar la colisión del asteroide con la nave, pero esa ya es mucho más simple porque la única acción que ocurre es que pues, la nave explota. Vamos a ver si hacemos ahí algún efectito de que explote o algo. Y también con partículas podemos simular explosiones. Y bueno, ya, termina el juego o se pierde una vida o ya veremos qué, ¿no? Pero ya no ocurre mucho más.
Entonces, bueno, ahí vamos avanzando. Y ahorita quiero ver si en este ratito que queda hay dudas respecto al proyecto que está pendiente para la próxima semana. ¿Sí? O dudas con lo que hemos visto ahorita del juego de asteroides, ¿no? Esta parte ya estuvo un poquito más complicada, más elaborada, ¿sí? Hubo que tomar en cuenta muchos detalles. Revisen luego con cuidado lo que hicimos. Pero, bueno, todavía vamos a ir haciendo algunas modificaciones, ¿no? ¿Preguntas? Creo que uno, profe. Ok. Bien, no quiero poner ahorita disponible todavía esta parte del juego que hicimos. Sí debería guardarla después con otro nombre, pero... Yo sí. sí tengo el proyecto que hago para la última semana. Dime. ¿Cuál es tu pregunta? O si no tienes el audio confiable, la puedes poner en el chat. Listo. No, pero es que no agarraba mi micrófono. Ya. Tengo la pregunta en la parte. Ya ve que justo cuando dice que tenemos que mover la figura con el mouse, se pone una parte donde la tenemos que mover con funciones trigonométricas. Ahí yo no entendí muy bien cómo usarla de tiempo. Okay. No sé si podía explicarla. Sí, claro que sí. Bien. Creo que lo hicimos alguna vez incluso con las partículas. Creo que es por aquí, ¿no? Aquí en la parte de desplazamiento. Ok. La idea es que tú puedes saber cuánto tiempo transcurre en tu programa usando la función milis. Entonces vamos a agarrar este programa de las partículas. Déjame guardarlo lo voy a modificar. Entonces vamos a guardarlo con otro nombre. Vamos a ponerle partículas tiempo. Digo, esto es con partículas, ¿no? Pero es la misma idea, ¿no? Entonces, bien, déjame quitar todo esto. ¿Sí? Tenemos la clase partícula. Vamos a crear una partícula que se va a llamar P. Void setup. Vamos a ponerle déjame ver qué se me ocurre. Size 600,600. Vamos a ponerle como una bala. ¿Sí? Y vamos a... no, bala va a ser un problema. Partícula estaba bien. Vamos a crear la partícula, P igual a new partícula. Y darle posición y velocidad. P.posición. Vamos a ponerla en el centro de la pantalla. Width entre 2, perdón, posición.set. Porque posición es un P vector. Width entre 2, height entre 2. Y vamos a darle una velocidad. Punto set y vamos a ponerle 1,0. Y entonces void draw. No voy a usar los métodos de la clase partícula, simplemente voy a dibujarla aquí directamente, ¿no?
Entonces, bueno, p.dibuja, más bien, ahí sí lo puedo usar. Vamos a poner aquí background 255, stroke 0, stroke weight 10, y vamos a dibujar la partícula p.dibuja. Y bueno, ahorita lo ejecutamos y ahí está nuestra partícula en el centro de la pantalla, una bolita negra, ¿sí? Queremos que se mueva. Yo sé que tenemos la función de la clase partícula que la mueve, p.actualiza, pero ahorita vamos a suponer que lo hacemos manualmente, ¿sí? O sea, tomamos la posición de la partícula, p.posición, y le sumamos la velocidad, .add p.velocidad, ¿sí? Y entonces, pues ahí se va moviendo, ¿sí? Se va moviendo incrementando la posición en X un píxel a la vez, ¿sí? La posición en Y se incrementa 0 píxeles, un píxel a la vez por cada cuadro. Podemos pensar que se incrementa como la función draw se ejecuta 60 veces por segundo, entonces se incrementa 60 píxeles por segundo. Y si estamos a la mitad de la pantalla y la pantalla mide 600 por 600, pues de la mitad al borde son 300 píxeles. A una razón de 60 píxeles por segundo, la partícula tardaría 5 segundos en salir de la pantalla, ¿sí? Entonces es así como que cuentas así rápidas, ¿no? Vamos a ver si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5. Más o menos es cierto, ¿no? Ahora, ¿qué tal si tú quieres tener un control más fino de la velocidad de la partícula? O sea, por ejemplo, vamos a suponer que la posición en Y la vamos moviendo, ¿no? Vamos a suponer que la partícula va oscilando, ¿sí? P.posición.y, ¿sí? Vamos a manejarlo así directo. Más igual a 1. Olvídate de la velocidad que tenemos acá. La vamos a controlar la velocidad desde acá. P.posición.y es igual a... vamos a suponer que queremos que vaya oscilando de arriba hacia abajo. Vamos a ponerle seno de algo, ¿no? Pero ese algo puede ser el tiempo, o sea, conforme transcurre el tiempo, la idea es que la partícula va oscilando. Ahora, ¿de dónde saco el tiempo? Pues yo tengo la función milis, que me dice cuántos milisegundos han transcurrido desde el inicio del programa, ¿sí? Entonces, esto está en milisegundos. Vamos a convertirlo primero a segundos. Déjenme llamarle a una variable ts, que es tiempo en segundos. Milis entre 1000. Punto 0, porque milis es entero, o sea, me devuelve un valor entero. Y si lo divido entre 1000, pues me daría, esto estaría cambiando cada segundo, ¿no? Entonces tomo el tiempo en segundos. ¿Qué pasa con las funciones trigonométricas, seno y coseno? Pues son funciones periódicas que tienen un periodo igual a 2pi. O sea, cuando el argumento sobrepasa 2pi, la función vuelve a empezar, ¿sí? Y después cuando sobrepasa 4pi, vuelve a empezar y así, ¿sí? Ya ustedes deberían estar muy familiarizados con las funciones seno y coseno, pero se pueden usar de maneras interesantes en un programa, ¿no? Para hacer cosas ahí distintas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo aquí le pongo seno de ts, vamos a ver qué pasa, ¿no? No sé si alcanza a ver que la partícula como que se mueve un mínimo. Bueno, no se alcanza a ver porque aquí el seno me da valores entre -1 y 1. Entonces la posición en Y, pues realmente va de 0 a 600, porque la pantalla es de tamaño 600 por 600. Si esto varía de -1 a 1, eso no me sirve mucho. Pero vamos a hacer que
Vamos a hacer que la partícula empiece en 0,0. Vamos a hacer que la partícula, digamos, si tengo una función que va de menos 1 a 1 como el seno y la multiplico, digamos, por 10, entonces ahora va de menos 10 a 10, ¿sí? Y esto ya va a empezar a verse en la partícula, ¿no? Ahí va, baja y luego sube. Y luego baja y luego sube. Cuando sube se desaparece porque se va hacia los negativos. Entonces tal vez yo no quiero que vaya de menos 10 a 10. Igual y yo quiero que vaya de 0 a 600 o de 300 a 400 o no sé qué. Bueno, yo tengo que buscar la forma de transformar esta función seno para llevarla al rango que yo quiera, ¿sí? Por ejemplo, tengo mi ventana, ¿no? De 600 por 600. O en general vamos a ponerle lo que sea, ¿no? Width. ¿Sí? Simplemente le voy a llamar W y height. Que le voy a llamar H para no escribir tanto, ¿sí? La posición media a lo largo del eje Y es esta, que es H entre 2. ¿Sí? Digamos que yo quiero que la partícula viaje de esta manera. ¿Sí? Y esta distancia de aquí a acá son, por decir algo, 100 píxeles. O sea, va a viajar 100 píxeles hacia arriba y 100 píxeles hacia abajo, pero alrededor de H entre 2 o height entre 2. ¿Sí? Entonces yo tendría que poner aquí seno por 100 para que esto me dé entre menos 100 y 100. Vamos a poner seno por 100 y luego sumarle height entre 2 para mover todo el rango de menos 100 a 100 a que esté alrededor de 300, o sea, sería de 200 a 400, 300 menos 100 hasta 300 más 100, ¿sí? Y ahora sí lo pongo y ya veo mi partícula ahí oscilando, ¿no? Sube, baja, sube, baja. Ahora, la otra cuestión es que, ¿qué tan rápido quiero que oscile? O sea, vamos a suponer que déjenme quitar el background vamos a ver la trayectoria que deja la partícula, ¿no? Posiblemente aquí con un weight más chiquito. Entonces, esa es la trayectoria que va dejando la partícula. Por supuesto, esta trayectoria es una función senoidal. Y en esta función senoidal yo tengo aproximadamente 1 y 2, o sea, un ciclo completo que llega hasta aquí. Baja, sube y regresa al inicio. Este es un ciclo completo de la función seno. Y luego empieza otro ciclo y aquí termina, ¿sí? No se alcanza a completar un segundo ciclo. ¿Qué tal si yo quiero controlar exactamente el número de ciclos que ocurren aquí? De manera exacta. Quiero que sea exactamente 1, exactamente 5, exactamente 8, lo que sea. ¿Cómo lo hago? Pues tengo que controlar la manera en que calculo el argumento de la función seno, ¿sí? Yo sé que en la posición X, por ejemplo, ¿sí? Va de 0 a 600, ¿no? Entonces vamos a tomar aquí la X. Va de 0 a 600. Si yo tomo X entre 600, o sea, X entre width, por ser más específico, este número X entre width, esta X es la posición punto X. Ahorita la estoy, vamos a ponerle completo. P.posición.x. Esto que está aquí dentro del seno va de 0 a 1, ¿sí? Si yo pongo el programa, pues voy a obtener esto. Es una función seno que va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Y no llega a cumplirse, pues ni siquiera medio ciclo. Porque un ciclo del seno
requiere que el argumento vaya de 0 a 2pi. 2pi es 6.28 y tantos. Y aquí solamente voy de 0 a 1. ¿Sí? Entonces, si yo multiplico esto de aquí por 2pi, este valor que va de 0 a 1, ahora iría de 0 a 2pi. ¿Sí? Entonces, multiplicamos esto por 2pi. Y ahora sí, todo este argumento, conforme la partícula avanza en la posición X desde 0 hasta width, esta expresión de aquí va a ir de 0 a 2pi. ¿Sí? Lo único que estamos haciendo son reglas de 3. ¿Sí? O sea, cambiar una escala a otra escala de manera lineal. No es más que una regla de 3. Pero es para yo ajustar a que lo que está aquí adentro tenga el rango, o sea, que vaya desde un valor hasta otro valor, de la forma que yo quiera. ¿Sí? Entonces, ahora sí, baja, sube, se va a la parte negativa y vuelve a bajar, y es exactamente un ciclo de la función seno. ¿Sí? Un ciclo exactito. Si yo quisiera tener 2 ciclos o 3 ciclos, bueno, pues en vez de irme de 0 a 2pi, por ejemplo, para tener 2 ciclos del seno, tendría que ir de 0 a 4pi. Entonces, aquí en vez de multiplicar por 2pi, multiplico por 4pi. ¿Sí? Y tendría yo 2 ciclos. Esto quiere decir, o otra forma de decir esto es que la frecuencia del seno es mayor. ¿Sí? Tiene una mayor frecuencia, son más ciclos por la unidad, en este caso, de distancia, ¿no? Aquí ya son 2 ciclos exactos. ¿Sí? Si yo quisiera cortar aquí, donde es un ciclo y medio, aquí sería hasta 3pi. 3pi, baja, sube, vuelve a bajar, ahí completa un ciclo y luego medio ciclo nada más. ¿Sí? Entonces 3pi son 1,5 veces 2pi. Entonces con esto yo puedo controlar exactamente cómo quiero que se mueva y en qué rango quiero que esté la partícula o la cosa que yo decida, ¿no? Entonces es importante esto, o sea, saber manejar una función trigonométrica como seno y coseno para que tenga la frecuencia o el periodo que uno quiera, que el periodo sea tan grande o tan chico como uno quiera, o que cubra un cierto número de periodos en un cierto tiempo o en una cierta distancia, y además la amplitud que yo quiera. Aquí la amplitud está dada por 100, lo cual hace que la función seno, al ser multiplicada por 100, el resultado estaría entre menos 100 y más 100. Y si yo le sumo una constante, por ejemplo en este caso 300, pues ahora el resultado está entre 200 y 400. ¿Sí? Entonces, con eso yo puedo controlar que el resultado esté en el rango que yo quiera y que oscile con la frecuencia que yo quiera. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Si quiero que la partícula vaya más rápido, pues aquí le aumento que en vez de que vaya de 1 en 1 en X, que vaya de 2 en 2, porque la posición en Y está en relación a la posición en X, nada más. Entonces, ahora sí va más rápido, va dejando unos huequitos ahí también, porque camina más rápido, los pasos son más largos, y ahí está, ¿no? Si yo quiero controlar esto en términos del tiempo, ¿sí? Vamos a suponer que quiero que la partícula haga círculos, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle que haga círculos. De esta manera. Entonces, ya no voy a tener la posición como parámetro, sino el tiempo. Esto es lo que se conoce como ecuaciones parametrizadas. Tengo varias ecuaciones que dependen de un parámetro. En este caso el parámetro es el tiempo. El tiempo es el que dice cómo van a ir, cómo va a ser el movimiento de la partícula. Claro, el movimiento está dado por estas ecuaciones, pero controlado por el tiempo en segundos. Entonces, si aquí transcurre un segundo, o sea, si este tiempo va de 0 a 1, entonces estas funciones trigonométricas cubren un ciclo completo. Un ciclo completo, ¿sí? Básicamente lo que estoy calculando aquí es lo siguiente, ¿sí?
yo tengo, vamos a poner mi pantalla aquí, ¿sí? Vamos a poner el centro como que está aquí, un centro que es width entre 2, height entre 2, y tengo una partícula, que es lo que voy a poner aquí en rojo, que va a estar a un cierto ángulo. Vamos a pintar aquí como que unos ejes coordenados. Entonces vamos a suponer que yo quiero que mi partícula esté dando vueltas alrededor del centro, ¿sí? Aquí está la partícula, está a una cierta distancia del centro, que es el radio. La partícula va a estar aquí girando en círculos. Supongan que esa cosa es un círculo. Y entonces la partícula va a estar aquí girando en círculos alrededor del centro. A una cierta distancia del centro, dada por un radio, vamos a llamarle R, ¿sí? Y si quiero calcular sus coordenadas de esta partícula, esta posición del centro es Cx, Cy, centro en X, centro en Y, que lo calculamos como width entre 2, height entre 2 o lo que quiera, ¿no? Esta distancia de aquí, ¿sí? Este ángulo vamos a llamarle phi. Esta distancia de aquí es R seno de phi, ¿sí? Y esta distancia de aquí es R coseno de phi. Creo que todos por trigonometría ya saben eso, ¿no? Bien, pues ahorita yo lo que tengo es R, que es 100, por seno de phi, es la distancia en Y, la posición en Y, ¿sí? Y R por coseno de phi es la posición en X. Pero es la posición con respecto al centro, ¿sí? Si yo quiero que el centro sea width entre 2 y height entre 2, de hecho, pues lo que tengo que hacer es sumar las coordenadas del centro. Entonces, realmente la posición, vamos a suponer que este punto rojo tiene coordenadas X y Y, X, Y. Entonces, las ecuaciones que me describen la posición del punto son X igual a Cx, el centro en X, más R por coseno de phi, y Y igual a Cy más R por seno de phi. Estas son las ecuaciones paramétricas de un círculo. Donde los parámetros son R, el radio, y phi. En este caso para un círculo. Ahora, este phi, lo que hacemos para hacer un círculo es mantener el radio constante, ¿sí? Un círculo se define como el conjunto de puntos que están a una distancia constante con respecto a un centro, ¿sí? Entonces mantenemos el radio constante y vamos moviendo el ángulo. Vamos a suponer que el ángulo lo vamos a ir moviendo con respecto al tiempo, diciendo que queremos que sean tantas revoluciones por segundo, ¿sí? Entonces, para tener el número de revoluciones por segundo, tendríamos que tener 2pi. 2pi es una revolución completa, o sea, un ciclo completo o una vuelta completa del círculo, ¿sí? Multiplicado por el tiempo en segundos. Y esto va a hacer que el ángulo vaya variando, girando una vuelta por segundo. Entonces es lo que tenemos aquí, 2pi por tiempo en segundos, 2pi por tiempo en segundos como ángulo. Lo puedo poner aquí el ángulo como aparte, ¿no? No, bueno, vamos a dejarlo así, ¿sí? Y entonces vamos a ver la dinámica de la partícula y ahí está, haciendo círculos, ¿sí? Creo que va a ser más interesante si ahora sí quito el background. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Entonces, es lo que está haciendo, una vuelta por segundo, ¿sí? Si se te hace muy rápido, pues lo que hay que hacer es multiplicar esto por un factor. Por ejemplo, si quiero que dé media vuelta por segundo, o sea, que cada vuelta le tome 2 segundos, multiplicamos por 0.5. El argumento. Entonces, ahora sí es 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así, ¿no? Ya da media vuelta, o sea, cada vuelta le toma 2 segundos. Si quiero que vaya rapidísimo y que vaya, por ejemplo, a 8 vueltas por segundo, pues multiplico esto por 8, ¿no? Y se ve así, no se alcanzan a distinguir las cosas, ¿no? Que es un fenómeno ahí que se conoce como aliasing. Ok, entonces, esto es lo que nos permite controlar las cosas. Ahora, esto es para un movimiento circular. Si tú quieres, por ejemplo, un movimiento elíptico, entonces cambias los radios. O sea, el radio en X y el radio en Y no tienen que ser iguales. Vamos a regresar a media vuelta por segundo y vamos a hacer que en X el radio sea de 200 para que sea una elipse horizontal, ¿sí? Entonces, ahí está. Tenemos un movimiento elíptico horizontal. Entonces puedes cambiar el radio de manera independiente, ¿no? Y tener otro tipo de movimientos. ¿Qué tal si queremos un movimiento en forma de 8? Pues ahí cambiamos la frecuencia, ¿sí? O sea, que, por ejemplo, que tenga una frecuencia mayor en Y que en X para que haga esto, ¿no? Como un 8. Entonces vamos a duplicar la frecuencia en Y, ¿sí? En X tenemos medio ciclo por segundo. Vamos a más bien dividir en X para que sea muy claro el efecto, ¿no? Y ahí tenemos un 8. Si dejamos la trayectoria, se ve más claramente, ¿no? Vamos a quitar el background. Entonces, no es mala idea así jugar con estas cuestiones para entender bien cómo funcionan las funciones seno y coseno y cómo las podemos utilizar en nuestros programas para controlar aspectos que queramos que sean cíclicos, pero con la frecuencia que queramos, con la amplitud que queramos, en la posición que nosotros queramos y con el comportamiento que nosotros queramos. Entonces, a eso se refiere un poquito esa parte del ejercicio, ¿sí? Si tú aquí pones valores de frecuencia, o sea, frecuencia es cuántas vueltas por segundo da o cuántas ciclos por segundo ocurren. Si pones valores que sean primos entre sí, por ejemplo, le ponemos a uno, por ejemplo, 0.3 y otro 0.7, bueno, sería 0.333 realmente para que sea un tercio, ¿no? O sea, un tercio y un séptimo, vamos a ponerle, ¿no? Entonces, un tercio y un séptimo, ¿sí? Va a dar lugar a otro tipo de figuras porque nunca se van a empatar un tercio con un séptimo. O sea, después de muchos tercios no llegas a un séptimo, ¿no? O sea, son primos relativos más o menos, ¿no? Entonces ya generas este tipo de figuras que tienen un nombre, pero lo acabo de olvidar. Ahí ya se llegaron a empatar después de muchas iteraciones. Pero son tipo, estas figuras se generaban antes con osciloscopios y cosas así, ¿no? Con medios electrónicos. Ahorita es muy fácil simularlas en un programa, ¿no? Entonces, bueno, es divertido hacer este tipo de cosas y la idea es aplicar esta idea al movimiento, pero ya no de una partícula, sino de toda la imagen que se está, de todo el mosaico que lleva un desplazamiento, ¿no? Después esta misma idea se aplica, pero ya no para desplazar todo el mosaico, sino para distorsionarlo de diferentes formas, ¿no? Entonces, bueno, no estoy seguro si esto respondió la pregunta,
Pero de lo que sí estoy seguro es que es buena idea que se pongan a jugar con las funciones trigonométricas, ¿sí? Para que ustedes sepan controlarlas para que hagan lo que ustedes quieran, ¿sí? No nomás las funciones trigonométricas, o sea, en general polinomios y logaritmos exponenciales y todo eso, porque cada una tiene propiedades que le sirven para modelar distintos tipos de comportamientos y hay que saber manejarlas, ¿no? Bien, vamos a terminar aquí. Voy a